Cuando hablamos de cuando ella se da cuenta de que no puede influirte, en realidad nos referimos a un cambio emocional muy específico dentro de la dinámica de una relación. El momento en que una mujer empieza a notar que los patrones habituales, las reacciones emocionales y las expectativas en las que antes confiaba ya no tienen el mismo efecto sobre ti. Es ese punto en el que tu estado emocional ya no se ve influido con facilidad, en el que tus decisiones ya no están condicionadas por el miedo a perderla y en el que tu presencia ya no es algo que ella pueda desestabilizar con distancia, silencio o presión. Bienvenido al canal, y hoy vamos a analizar esto de una manera muy realista y honesta, no desde el ego, sino desde una profunda observación psicológica del comportamiento humano en las relaciones. En mi experiencia trabajando de cerca con personas que navegan las dinámicas de las relaciones, uno de los cambios más ignorados no es cuando alguien pierde el interés, sino cuando se da cuenta de que ya no tiene control emocional sobre la otra persona. He visto momentos en los que las personas lo describen casi como un shock silencioso. Intentan los mismos desencadenantes emocionales que antes provocaban una reacción, y de repente no pasa nada. No hay pánico, ni persecución, ni explicaciones de más, solo calma. Y esa calma es lo que genera confusión. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que este momento no tiene que ver con jugar a juegos ni con distanciarse para manipular. Se trata de independencia emocional, de llegar a un punto en el que tu estabilidad interna ya no depende del comportamiento de otra persona. Y una vez que eso ocurre, toda la dinámica de la relación empieza a cambiar, a veces de forma sutil, a veces de manera drástica. Ahora bien, aquí es donde las cosas se vuelven controvertidas para mucha gente, porque la sociedad a menudo nos condiciona a creer que el amor siempre debe ir acompañado de una dependencia emocional visible, de una constante necesidad de reafirmación y de comportamientos reactivos. Pero cuando eso desaparece, obliga a la otra persona a enfrentarse a algo incómodo. Ya no pueden influirte como antes, y darse cuenta de eso puede cambiarlo todo, de formas para las que la mayoría no está preparada. 1. El momento en que las reacciones emocionales dejan de funcionar. Cuando hablamos del momento en que las reacciones emocionales dejan de funcionar en una relación, nos referimos a un cambio muy sutil pero poderoso que a menudo pasa desapercibido hasta que ya ha transformado por completo la dinámica entre dos personas. En las primeras etapas de la mayoría de las relaciones, las reacciones emocionales funcionan casi como un lenguaje propio, donde el tono, el silencio, la distancia o incluso pequeños cambios en el comportamiento pueden provocar respuestas inmediatas de la otra persona. Existe un ritmo, un patrón no verbal, en el que una persona dice o hace algo y la otra reacciona casi de forma automática, a veces con preocupación, a veces con frustración, a veces buscando consuelo. Pero llega un momento en el que ese ritmo se rompe, y lo que antes provocaba una reacción ya no produce absolutamente nada. Desde un punto de vista psicológico, este es uno de los signos más claros de que han empezado a formarse límites emocionales internos. En mi experiencia observando la dinámica de las relaciones a lo largo del tiempo, este cambio suele no ser ruidoso ni dramático, sino silencioso, casi invisible al principio. Una persona que antes respondía rápidamente a la presión emocional, la tensión o el distanciamiento, de repente empieza a hacer una pausa. Ya no se apresura a solucionar un malestar que no le corresponde cargar. Ya no se justifica en exceso para reducir la incertidumbre de otra persona. Y lo más importante, ya no permite que la intensidad emocional dicte su sentido de dirección. Aquí es donde suele empezar la confusión en la otra parte, porque las estrategias emocionales que antes funcionaban, ya fueran intencionadas o no, de repente pierden su efecto. No es que la persona haya dejado de preocuparse, ni que se haya vuelto fría como muchos suelen pensar. Es que su sistema emocional ha empezado a priorizar la estabilidad por encima de la reacción. Empiezan a observar en vez de absorber. Comienzan a reconocer patrones en lugar de participar en ellos. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia de una manera que puede resultar incómoda para quien está acostumbrado a recibir una respuesta emocional inmediata. Lo que antes generaba urgencia, ya no la genera. Lo que antes llamaba la atención, ya no capta el foco. Y lo que antes llevaba a una escalada emocional, ahora conduce a un silencio calmado o a un simple reconocimiento. Aquí es donde mucha gente malinterpreta lo que está ocurriendo, asumiendo que hay distancia o desapego, cuando en realidad suele ser una forma de arraigo emocional. Lo interesante es que este cambio rara vez se anuncia, no hay una conversación que marque claramente el cambio. En su lugar, se revela a través de la constancia, de la ausencia de reacciones previsibles y de la presencia estable de alguien a quien ya no se le desestabiliza fácilmente.
Y una vez que las reacciones emocionales dejan de funcionar como antes, toda la estructura de la relación empieza a reorganizarse en torno a esa nueva realidad, estén o no ambas personas preparadas para ello. 2. Cuando el silencio ya no genera pánico. Cuando hablamos del momento en que el silencio deja de provocar pánico en una relación, en realidad estamos hablando de un punto de inflexión psicológico importante que cambia la manera en que el control emocional y el apego se manifiestan entre dos personas. En muchas relaciones, el silencio no es solo la ausencia de palabras, se convierte en una herramienta de influencia emocional, a veces de forma intencionada, otras de manera inconsciente. Puede señalar desaprobación, distancia, decepción o incluso incertidumbre, y durante mucho tiempo, a menudo desencadena respuestas emocionales inmediatas en la otra persona. Muchos hombres experimentan esto desde el principio sin siquiera darse cuenta. Un cambio en el tono, una respuesta tardía o una retirada repentina de la comunicación pueden generar incomodidad, lo que lleva a pensar demasiado, a dar demasiadas explicaciones o a apresurarse a arreglar las cosas solo para recuperar el equilibrio emocional. Pero llega un momento en el que ese silencio ya no produce la misma reacción, y es ahí donde la dinámica empieza a cambiar de una manera muy importante. Desde una perspectiva psicológica, esto no se trata de volverse indiferente. Se trata de que la regulación emocional se desarrolle hasta el punto en que la ausencia ya no se interprete como un peligro. En mi experiencia observando patrones de relaciones a lo largo del tiempo, he visto que cuando un hombre alcanza cierto nivel de estabilidad emocional, el silencio deja de ser un detonante y empieza a convertirse en información. En lugar de reaccionar con ansiedad o urgencia, comienza a observar lo que realmente representa ese silencio. ¿Es espacio? ¿Es tensión? ¿Es simplemente distancia sin un significado más profundo? Ese cambio de la reacción a la interpretación es crucial. Marca la transición de la dependencia emocional a la conciencia emocional. Y cuando eso ocurre, el poder que antes tenía el silencio empieza a disolverse. Lo que mucha gente no se da cuenta es que el silencio solo tiene poder cuando está lleno de suposiciones. Cuando una persona es emocionalmente reactiva, el silencio se convierte en un espacio en blanco, donde se proyectan el miedo, la duda y la inseguridad. Pero cuando una persona está centrada, ese mismo silencio pierde su peso emocional. Ya no obliga a actuar, ya no genera pánico. Simplemente existe y se procesa sin urgencia. Aquí es donde a menudo surge la confusión en la otra parte de la dinámica de la relación, porque los comportamientos que antes provocaban una búsqueda emocional inmediata ya no funcionan. No hay persecución, ni comunicación frenética, ni escalada emocional. En su lugar, hay una evaluación calmada, y esa calma a menudo se malinterpreta como desinterés, cuando en realidad es control emocional. Para los hombres, especialmente, esta es una etapa importante de comprender porque es una de las señales más claras de que ya no actúas desde la reactividad emocional, ya no te dejas arrastrar por cada cambio de humor o de comunicación. Ya no tratas el silencio como una amenaza que deba resolverse al instante. En su lugar, empiezas a reconocer que no todo silencio requiere una respuesta y que no toda ausencia tiene un significado que exija tu energía emocional. Una vez que esa comprensión se asienta, el silencio pierde su poder para controlar tu comportamiento, y lo que lo reemplaza es algo mucho más estable, tu capacidad de mantenerte centrado independientemente de los patrones de comunicación de los demás. Tercero, el paso del control a la observación. Cuando hablamos del cambio del control a la observación en una relación, estamos describiendo un cambio sutil pero poderoso en la forma en que un hombre se implica emocionalmente con lo que sucede a su alrededor. En muchas relaciones, especialmente en las primeras etapas o en las inestables, los hombres a menudo se encuentran en un ciclo de control sin siquiera darse cuenta. No se trata de control en un sentido manipulador, sino de control en forma de gestión emocional, intentar arreglar estados de ánimo, ajustar comportamientos, predecir reacciones o evitar la distancia antes incluso de que ocurra. Se convierte en un hábito mental en el que la atención se dirige constantemente hacia el exterior, escaneando cambios, leyendo entre líneas e intentando anticiparse a la incertidumbre emocional. Con el tiempo, esto genera presión, porque el hombre ya no solo participa en la relación, sino que la está gestionando emocionalmente en tiempo real. Pero llega un momento en que ese enfoque empieza a cambiar, y en lugar de intentar controlar los resultados, comienza a observar patrones.
En mi experiencia, trabajando con personas que navegan dinámicas de pareja, este cambio suele ser silencioso pero evidente cuando se mira hacia atrás. Normalmente empieza cuando la sobreresponsabilidad emocional comienza a desvanecerse. El hombre deja de reaccionar de inmediato ante cada cambio de tono o de ánimo. Deja de intentar corregir malentendidos antes de que se formen del todo. Deja de asumir que cada cambio de energía requiere una intervención. En su lugar, empieza a observar. No de una manera distante o fría, sino de una forma más centrada y analítica. La observación sustituye a la reacción, y eso es un estado psicológico completamente diferente. Cuando estás en modo control, tu energía emocional se gasta intentando influir en lo que está ocurriendo. Estás dentro de la situación intentando moldearla en tiempo real. Pero cuando pasas a la observación, das un pequeño paso mentalmente fuera de la situación. Empiezas a ver patrones en lugar de incidentes aisladas. Percibes la constancia en vez de los picos emocionales. Comienzas a entender que no todo requiere una acción inmediata y que no todo es una señal de que algo va mal. Aquí es donde la madurez emocional empieza a mostrarse con claridad. Lo interesante es que la observación genera claridad y la claridad elimina la urgencia emocional innecesaria. Muchos hombres no se dan cuenta de cuánto de su estrés en las relaciones proviene de interpretar erróneamente el ruido emocional como si fuera una crisis emocional. Un mensaje que tarda en llegar, un cambio de tono, un momento de distancia, todo esto puede parecer significativo cuando se observa desde la perspectiva del control. Pero a través de la observación, a menudo pierden esa intensidad y se ponen en contexto. Empiezas a hacerte otras preguntas, no ¿cómo arreglo esto de inmediato?, sino ¿qué patrón se está desarrollando realmente aquí? Y ese simple cambio lo transforma todo. Reduce la impulsividad emocional. Crea un espacio entre el sentimiento y la respuesta. Te permite relacionarte con la realidad en vez de con suposiciones. En mi experiencia, este también es el punto en el que muchos hombres empiezan a notar que ya no están emocionalmente enredados en cada fluctuación de la relación. Siguen presentes, siguen implicados, pero ya no reaccionan de la misma manera. Y ahí es donde empieza a formarse la verdadera estabilidad emocional. No por controlar cada resultado, sino por aprender a observar sin perderte en el proceso. 4. ¿Por qué la confusión sustituye a la confianza en ella? Cuando hablamos de por qué la confusión sustituye a la confianza en ella, nos referimos a una experiencia emocional muy concreta que puede darse dentro de una relación cuando los patrones habituales de interacción dejan de producir de repente los resultados conocidos. Imagina a una mujer en una relación con alguien a quien ha aprendido a leer emocionalmente, alguien cuyas reacciones, respuestas y energía puede predecir con bastante precisión. Con el tiempo, las personas desarrollan de forma natural una especie de mapa emocional en las relaciones, donde aprenden qué llama la atención, qué genera distancia, qué aporta seguridad y qué fomenta la implicación emocional. En este caso, probablemente ella se haya acostumbrado a ciertas respuestas. Quizá él solía reaccionar rápidamente ante los cambios emocionales. Quizá él solía explicarse a menudo. Quizá él solía responder con urgencia cuando las cosas parecían inciertas. Estos patrones generan en ella una sensación de confianza emocional, no necesariamente en un sentido negativo, sino una confianza en la previsibilidad. Ella siente que comprende la estructura emocional de la relación, pero entonces algo cambia. El hombre con el que está empieza a responder de forma diferente, no de manera agresiva ni cargada de emociones, sino con calma, de manera constante y sin la misma urgencia que antes mostraba. En mi experiencia observando dinámicas de pareja, este es uno de los cambios más disruptivos a nivel psicológico para la otra persona, porque elimina el bucle de retroalimentación familiar en el que se apoyaba. De repente, las señales emocionales que ella solía interpretar ya no conducen a resultados previsibles. Un mensaje que antes habría generado atención inmediata, ahora recibe un reconocimiento tranquilo. Un momento de distancia que antes habría provocado una persecución, ahora recibe paciencia o silencio. Un cambio de tono que antes habría llevado a una explicación, ahora recibe neutralidad. Y es aquí donde la confusión empieza a apoderarse de la situación. Ella comienza a preguntarse qué ha cambiado, no solo en la relación, sino en él. ¿Ha perdido el interés? ¿Ha habido algún cambio emocional? ¿Ya no le afectan las cosas de la misma manera? La mente, de forma natural, intenta restaurar la previsibilidad, así que puede que ella pruebe diferentes enfoques, señales emocionales sutiles, cambios en la forma de comunicarse o momentos de retirada para ver si vuelven las respuestas de antes. Pero cuando no es así, la confianza empieza a debilitarse. No es la confianza en sí misma, sino la confianza en su comprensión del sistema emocional que creía haber descifrado.
Lo que sustituye esa confianza es la incertidumbre, porque ya no puede predecir los resultados de forma fiable basándose en su experiencia previa. En las relaciones, la previsibilidad suele generar una sensación de control, aunque no se reconozca abiertamente. Cuando esa previsibilidad desaparece, el entorno emocional se vuelve desconocido. Desde la perspectiva del hombre, puede que internamente no sienta nada dramático. Puede que él simplemente esté más centrado o sea menos reactivo, más enraizado en sí mismo. Pero desde su perspectiva, los puntos de referencia emocionales en los que solía apoyarse ya no son estables, y esa inestabilidad es lo que genera confusión. Ya no tiene confianza en cómo interpretar su estado emocional porque las señales que antes utilizaba ya no le dan respuestas claras. Este es un punto de inflexión en muchas relaciones porque la confusión suele llevar a una reevaluación. Ella empieza a observar con más atención, a fijarse más y a cuestionar la distancia emocional que percibe. Y si la relación mejora o se tensa, depende de cómo ambos gestionen ese cambio en la certeza emocional. 5. El poder de la estabilidad emocional propia. Cuando hablamos del poder de la estabilidad emocional propia en una relación, nos referimos a la capacidad de un hombre para mantenerse centrado internamente incluso cuando el entorno emocional a su alrededor es inestable, impredecible o está cambiando. Imagina un hombre en una relación en la que, en cierto momento, su estado emocional estaba muy influenciado por el comportamiento de su pareja. Si ella estaba distante, él se sentía intranquilo. Si ella era cariñosa, él sentía alivia. Si ella era inconsistente, él se sentía ansioso. En esa etapa, su mundo emocional era casi como un reflejo de las acciones de ella, cambiando constantemente según su estado de ánimo, su comunicación y su nivel de atención. Esta es una etapa muy común en las relaciones, donde la dependencia emocional sigue activa, aunque no se reconozca abiertamente. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. El hombre empieza a darse cuenta de que reaccionar constantemente a cada cambio emocional resulta agotador, no solo mentalmente, sino también en la forma en que se muestra en la relación. Comienza a retirarse internamente, no de una manera fría o distante, sino de una forma que crea espacio entre lo que siente y cómo responde. En mi experiencia observando dinámicas de pareja, es aquí donde empieza a formarse la estabilidad emocional propia. Es el punto en el que un hombre deja de delegar su estado emocional en las reacciones o el comportamiento de la persona con la que está. En vez de reaccionar de inmediato ante la distancia, se detiene. En vez de sobreanalizar el silencio, observa. En vez de apresurarse a solucionar el malestar emocional, permite que haya espacio para que surja la claridad. Ahora, imagina a su pareja en esta situación. Puede que ella siga comportándose como siempre lo ha hecho. Quizá ella pone a prueba las reacciones emocionales. Quizá a veces se retrae. Quizá se vuelve más expresiva o distante dependiendo de su estado interno. Pero lo que empieza a notar es que su centro emocional ya no se desplaza en respuesta a esos cambios como solía hacerlo. Él sigue presente, sigue implicado, pero ya no es emocionalmente inestable ante las fluctuaciones. Esto genera una dinámica muy interesante porque la inestabilidad emocional a menudo depende de bucles de retroalimentación. Cuando una persona reacciona de forma intensa, refuerza el comportamiento de la otra. Pero cuando esa reacción desaparece, el bucle se rompe. La estabilidad emocional no significa insensibilidad emocional, significa independencia emocional. Significa ser capaz de sentir sin estar controlado por lo que se siente. Y para un hombre en una relación, esto lo cambia todo. Ya no entra en las conversaciones desde un lugar de urgencia emocional. Ya no siente la necesidad de resolver cada momento de tensión de inmediato. Ya no interpreta la distancia emocional como una amenaza a su seguridad. En su lugar, empieza a comprender que las emociones en las relaciones se mueven en olas, no en líneas rectas. Y una vez que esa comprensión se vuelve constante, sus respuestas se vuelven más mesuradas, más intencionadas y menos reactivas. Desde la perspectiva de la pareja, esto puede resultar confuso al principio porque las respuestas emocionales a las que quizá estaba acostumbrada ya no están presentes de la misma manera. Pero desde su perspectiva, lo que ha cambiado no es el cuidado ni la conexión, sino el control sobre su estado interno. Ya no se deja arrastrar emocionalmente en todas direcciones, y ahí es donde comienza la verdadera estabilidad, no en controlar la relación, sino en dejar de ser controlado por la inestabilidad emocional dentro de ella. 6. ¿Cómo se siente cuando el acceso ya no es tan fácil?
Cuando hablamos de cómo se siente cuando el acceso ya no es tan sencillo en una relación, estamos describiendo un cambio que ambas personas perciben, pero que a menudo interpretan de manera muy diferente. Imagina a un hombre en una relación que solía ser fácilmente accesible emocionalmente, siempre disponible para responder de inmediato, dar explicaciones rápidas, tranquilizar enseguida y estar constantemente implicado cada vez que había tensión o distancia. En esa etapa, acceder a él era sencillo. Si había un malentendido, él intervenía de inmediato para solucionarlo. Si había silencio, él lo llenaba rápidamente. Si había malestar emocional, él se apresuraba a restablecer el equilibrio. Desde fuera, especialmente desde la perspectiva de su pareja, esto genera una sensación de accesibilidad emocional, donde la conexión se percibe como inmediata y predecible. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar en él, no de forma dramática ni intencionada, sino a través de la experiencia, la reflexión y el agotamiento emocional por estar demasiado implicado. Empieza a darse cuenta de que estar siempre disponible al instante no necesariamente crea una conexión más sana y en algunos casos genera desequilibrio. Así que comienza a ralentizar sus respuestas, no como castigo, sino como una forma de autorregulación. Ya no reacciona de inmediato ante los desencadenantes emocionales. Ya no se muestra completamente accesible en cada momento de tensión. Empieza a poner límites sutiles a su atención, energía y disponibilidad emocional. En mi experiencia, observando dinámicas de pareja, esta es una de las transiciones más incomprendidas, porque no se trata de distancia en el sentido físico, sino de que el acceso emocional se vuelve más intencionado en lugar de automático. Ahora, desde la perspectiva de la pareja, este cambio puede resultar inquietante al principio. Puede notar que lo que antes conseguía una implicación inmediata, ahora requiere paciencia. Lo que antes llevaba a una resolución rápida, ahora conduce a una demora o a un espacio de calma. Lo que antes se sentía como inmediatez emocional, ahora se percibe como una respuesta medida. Y aquí es donde empieza a aparecer la sensación de que el acceso ya no es tan sencillo. No es que la conexión haya desaparecido, sino que ya no está disponible al instante bajo demanda. Esto genera un ajuste psicológico porque las personas, de forma natural, se acostumbran a la disponibilidad emocional cuando ha sido constante durante mucho tiempo. Cuando ese patrón cambia, obliga a una recalibración. Ella puede encontrarse pensando con más cuidado antes de reaccionar o darse cuenta de que la intensidad emocional ya no produce el mismo efecto inmediato que antes. Por parte del hombre, este cambio a menudo se siente como un regreso al equilibrio. Sigue estando presente, sigue implicado, pero ya no se sobreesfuerza para mantener un acceso emocional constante. Empieza a comprender que su presencia tiene más peso cuando no está siempre disponible de inmediato. Y es aquí donde la madurez emocional se hace visible, porque el acceso demasiado fácil suele perder valor con el tiempo, no porque la conexión sea débil, sino porque pasa a ser algo esperado en vez de apreciado. Cuando el acceso se vuelve más medido, ambas personas se ven obligadas a implicarse de manera más intencionada en lugar de reaccionar de forma automática. La relación pasa de un consumo emocional automático a una interacción consciente. Y aunque esto puede resultar incómodo al principio, a menudo revela una dinámica más estable, donde la presencia se valora, la atención se percibe y el compromiso emocional deja de darse por sentado para experimentarse con mayor conciencia y claridad. 7. Cuando el respeto sustituye a las pruebas emocionales. Cuando hablamos del momento en que el respeto sustituye a las pruebas emocionales en una relación, estamos describiendo un punto de inflexión silencioso pero poderoso, donde la dinámica entre dos personas deja de estar impulsada por la experimentación emocional y empieza a basarse en la comprensión. En muchas relaciones, especialmente donde existe inseguridad emocional o incertidumbre, una persona puede poner a prueba a la otra de manera inconsciente a través de su comportamiento. Esto puede manifestarse como distancia para ver si la otra persona la persigue, silencio para comprobar si se inquieta o imprevisibilidad emocional para medir cuánta atención o seguridad puede obtener. En las primeras etapas de una relación, estos patrones suelen pasar desapercibidos o incluso reforzarse sin querer porque la otra persona responde emocionalmente, intentando restablecer el equilibrio o demostrar constancia. Pero con el tiempo, llega un momento en el que ese ciclo deja de provocar la misma reacción. Imagina un hombre en una relación que ya ha pasado por la fase de reaccionar, explicar, buscar claridad emocional y tratar de arreglar cada momento de tensión. En algún momento algo cambia en él, empieza a reconocer el patrón en vez de participar en él. Se da cuenta de que ciertas fluctuaciones emocionales no siempre son señales de problemas más profundos, sino a veces intentos de provocar una reacción.
Y en lugar de entrar en ese ciclo, elige una respuesta diferente. Se mantiene tranquilo, constante y no reacciona impulsivamente. En mi experiencia observando dinámicas de pareja, aquí es donde el respeto empieza a formarse de una manera distinta. No un respeto basado en el miedo a perder a alguien, ni un respeto basado en la presión emocional, sino un respeto basado en la estabilidad emocional. Desde la perspectiva de la pareja, ocurre algo interesante. Cuando las pruebas emocionales dejan de provocar reacciones impredecibles, empiezan a perder su sentido. Si el silencio ya no genera pánico, si la distancia ya no provoca persecución, si los cambios emocionales ya no conducen a la inestabilidad, entonces ya no existe un bucle de retroalimentación en el que apoyarse. Y en ese espacio ella se enfrenta a algo más desafiante, una pareja que ya no reacciona emocionalmente ante cada prueba que se le presenta. Aquí es donde el respeto empieza a sustituir las pruebas, porque la dinámica cambia de voy a ver cómo responde a necesito entender quién es realmente en este estado. La relación deja de centrarse en experimentos emocionales y pasa a basarse más en la observación de la coherencia. Para el hombre, este cambio es igual de importante. Ya no se ve arrastrado a tener que demostrarse emocionalmente en cada momento. Ya no intenta superar pruebas no expresadas, ni descifrar expectativas emocionales cambiantes. En su lugar, él se muestra de manera constante, sin sobrereaccionar, sin inestabilidad emocional y sin la necesidad de validar constantemente la relación a través de respuestas de estrés. Aquí es donde el respeto se convierte en la base, no porque todo sea perfecto, sino porque el caos emocional que antes definía la interacción empieza a disolverse. El respeto en esta etapa no es estridente, es silencioso. Se refleja en conversaciones más tranquilas, una comunicación más intencionada y menos volatilidad emocional. Y lo más importante, se refleja en la ausencia de pruebas innecesarias, porque cuando alguien es emocionalmente estable, hay menos necesidad de provocar una reacción para sentirse seguro. En ese momento, la relación deja de estar definida por juegos emocionales o ciclos impredecibles, y pasa a basarse en una comprensión más sólida de cómo se comportan ambos cuando la presión de reaccionar finalmente desaparece. En conclusión, cuando ella se da cuenta de que ya no puede afectarte emocionalmente como antes, lo que realmente está ocurriendo no tiene que ver con el control o el poder, sino con el crecimiento emocional y la estabilidad interna. Las reacciones que antes definían la relación empiezan a perder su influencia y ambas personas se ven obligadas a relacionarse de una manera más honesta y con los pies en la tierra. El silencio, la distancia y los cambios emocionales ya no generan la misma urgencia, porque el hombre ya no actúa desde la reactividad. En su lugar, observa, responde con intención y mantiene su equilibrio. Y en ese espacio, la relación o bien madura hacia el respeto o bien revela claramente su inestabilidad.